Hola mis amigos, gracias por estar una vez más allí para compartir esta lectura con explicaciones por el libro de Ruth en el Antiguo Testamento en nuestras Biblias. El libro de Ruth, de tan solo 4 capítulos, es una historia que aconteció en los turbulentos y feos tiempos de los jueces, pero es una historia familiar bonita, extraordinaria, con grandes enseñanzas de ética, fidelidad a Dios, dependencia, y también el escritor se esmera en presentarnos el linaje de la tribu de Judá, desde Judá hasta el rey David. Luego tendría continuidad, claro que sí. De la descendencia de David vendría el Mesías al mismo lugar, a Belén de Judea, donde esta historia tiene su desarrollo. Esta historia es el libro de Ruth. Titulé toda esta serie de programas radiales y videos, porque también están los videos en YouTube, la titulé Ruth y su encuentro con el caballero redentor. Hice un pequeño libro también que complementa el estudio, y realmente estoy fascinado por esta bella y muy importante, muy trascendental historia. Bueno, ya hemos avanzado por capítulo 3, este es el 10º programa, este es el 10º video. Entrando en capítulo 3, Noemí, yo espero que usted haya leído el libro completo de Ruth, así, tomando unos mates o argentinos o un café colombiano, lo lea por completo para tener la historia de corrido, tener una visión de toda la historia, de todo el libro. Bien, y además espero que haya visto los videos anteriores para poder comprender bien todas las explicaciones. Yo he explicado varias cosas claves ya. Había terminado la cosecha, 6 semanas habían trabajado arduamente. Entonces, en aquella jornada se le ocurrió una gran idea a Noemí. Le dijo a Ruth al atardecer que fuese a la finca. Allí el dueño, Booz, estaba aventando los cereales. ¿Qué significa eso? Bueno, con una horquilla, que puede ser un tridente, que puede ser de madera o de hierro con un mango largo, iba arrojando al viento, por eso se llama aventar, arrojando al viento todas las espigas. El viento se llevaba lo indeseable, las caritas secas, los palitos y todo eso, y el cereal, como era más pesado, caía allí y se guardaba en el granero. Bueno, después de trabajar solo en ese proceso, yo creo que era el atardecer. Durante el día él había tenido sus empleados, pero ya se habían ido. En el atardecer él continuaba con su trabajo. Déjeme decirle que la cosecha ese año había sido muy abundante, gracias a Dios, gracias a Dios. Y el trabajo de ellos había sido con mucho fruto, muy fructífero. Noemí le dijo a Ruth lo que Ruth luego obedeció. Anda, dice, observa cuando él come, bebe y satisfecho se acuesta a dormir. Allí un colchoncito de cereales, almohadita de cereales, unos mantos allí, unas cobijas, y se acuesta a dormir. Cuando se acuesta a dormir y se duerme, sigilosamente ella fue, le destapó los pies y se acostó a sus pies. A la medianoche había refrescado ya, si bien el clima era hermoso, la brisa de la noche fresca, ya estaban avanzando hacia el verano, ¿se da cuenta? A la noche se le enfriaron los pies, entonces él se incorporó, ella le destapó los pies para que se le enfriaran los pies. Entonces, al incorporarse, él se da cuenta que hay una dama allí, hay una mujer a sus pies, y allí comienza un diálogo sumamente importante. ¿Quién eres?, le pregunta Booz a Ruth. Ruth dice, Anojí, Ruth, Aní, Ruth, soy Ruth, tu sierva, tu servidora, a tu disposición. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres varón redentor. Ya hemos explicado en los 2 programas anteriores lo que significa el borde de ese manto. Las palabras en castellano de la versión Reina Valera y de otras también no nos transmiten todo el contenido que hay ahí. Extiende tu manto, era el manto de oración, era canefa, que tiene 4 alas, con borlas, con flequitos. Los flequitos
se representan los mandamientos de Dios, y el borde azul es el color del cielo. Es importantísimo. De acuerdo a la ley de Moisés, ya hemos leído los versículos en los 2 programas anteriores, eso era estar, el varón judío estaba bajo la palabra del Señor, los mandamientos de Dios. Según el Salmo 91, era bajo las alas del Altísimo, ¿se da cuenta? Y el varón estaba bajo sus alas, ese canaf, esas alas, y bajo los mandamientos de Dios. Para que te acuerdes que no tienes que pasar ese límite de los mandamientos, para que no prostituyas tu carácter y tu conducta como hacen los paganos. Era algo importantísimo. Y ella le dice: extiende tu manto, porque tú eres redentor. Redentor es Goel, aquel que las podía rescatar de su situación de pobreza, a Noemí y a Ruth, y podía casarse con Ruth, podía redimirla, siendo pariente de aquel su esposo fallecido. Bien, entonces las palabras de Ruth son muy significativas y con un profundo contenido en la Torá, un profundo conocimiento. Extiende el borde de tu manto. Estaba diciendo: estoy dispuesta al casamiento y a la redención, porque tú eres Goel, tú eres el varón redentor. ¿Se da cuenta? Y me detuve ayer y se me fue el tiempo. Bueno, invertimos el tiempo explicando ese manto. Incluso les dije, lo usaba el Señor Jesucristo. La mujer en Mateo 9:20, que tenía hemorragias, vino por detrás de él, en medio de la multitud, y tocó el borde, tocó esos flecos, tocó ese borde azul, entendiendo que ese hombre era el Mesías y era un caballero digno de la ley de Dios, estaba bajo el amparo del Altísimo y bajo sus alas. ¿Se da cuenta? Fue precioso el encuentro. El Señor se dio vuelta, la buscó, quién era, dijo: hija mía, tus pecados te han sido perdonados. Algo hermosísimo. Y en Mateo 14:36, porque la señora se lo dijo a todo el mundo, en Mateo 14:36 muchas personas necesitadas venían a tocar ese borde de su manto y quedaban sanas. Mateo 14:36, Mateo 14:36. Y yo les decía que hasta el día de hoy es muy significativo, los varones judíos usan ese manto. Les decía incluso que esos colores llegaron a formar parte de la bandera del actual Estado de Israel, blanca con el borde azul. Eso es algo hermosísimo. Y les dije, les leí en mi Biblia Zacarías 8:23, cuando venga el Señor, el Redentor, es decir, cuando venga el Mesías dentro de unos años a Jerusalén. Sí, muchos de las naciones tomarán del manto judío para decir: vamos contigo porque contigo está Dios. Eso es algo maravilloso. Y hablando de Jerusalén, le leí Ezequiel 16, donde dice que Dios extendió su manto sobre Jerusalén, como si fuera una mujer, para entrar en vínculo matrimonial con ella. Ella ha sido infiel en sus pecados, con sus pecados a través de los siglos, pero al fin de los tiempos, cuando venga el Mesías, Dios de nuevo va a hacer con ella pacto eterno. Va a confirmar el pacto que hizo, porque ella pecó, pero Dios se mantuvo y se mantiene fiel a su pacto. Mire qué valor que tiene todo esto del manto. Entonces, ahí avanzamos en capítulo 3. Ruth le dijo a Booz: extiende el borde de tu manto sobre tu sierva. Fue como decir: tómame por esposa, soy tu sierva porque tú eres redentor. Se despertaba sobresaltado Booz, mis queridos amigos, claro que sí. Pero aunque ahí agitado y sorprendido, Booz tuvo el suficiente aplomo para tratar a Ruth en términos respetuosos, afectuosos y espirituales. En primer lugar, las primeras palabras que le dice son: bendita seas de Jehová. Comprende lo que le dice. Se despertó de golpe, pero comprende lo que le dice. Lo que le dice Ruth: bendita seas de Jehová, fueron sus primeras palabras. Y 2 veces la trató como hija mía. Y completó su gentileza cuando oportunamente o enseguidita le dice: no temas, no temas.
Inmediatamente Booz reconoció su gesto de grandeza, el gesto de grandeza de Ruth, que no salió a buscar a otros jóvenes para formar un matrimonio, sino que, según la ley, se puso a disposición del piadoso Booz, que era aquel varón que las podía redimir. Miren, Booz hasta casi se apresuró al decir: haré contigo como dices. Claro, reconociendo que era mujer virtuosa. En un momento va a decir que, bueno, mañana va a tener que hacer unos trámites porque hay otro redentor que tiene el derecho, pero vamos por parte. Enseguida le dice: haré como tú dices, reconociendo que era mujer virtuosa. Dice: haré como tú dices porque tú eres mujer virtuosa, yo lo he comprobado, diría, y todo el pueblo lo sabe. Mis amigos, mujer virtuosa, así dice en el texto de Reina Valera 1960, en hebreo y en el texto en castellano también, en hebreo son las dos mismas palabras que aparecen en Proverbios 31:10. Recuerda aquel famoso pasaje: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, aquí en el texto de Ruth capítulo 3 y versículo 11, Booz dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Se da cuenta? En hebreo es Isha Jail. Y allí nosotros tenemos los números de la concordancia Strong: Isha número 802, Jail 2428, y ahí podemos ir profundizando el contenido. Significa mujer de virtud, de esmero, de capacidades y diligencia. Ciertamente, mis queridos, Isha, Jail, las dos palabras en hebreo y todas esas acepciones o significados describen muy bien a Ruth, al punto tal que hasta todo el pueblo lo sabía. No obstante, mis queridos, con tino y prudencia, Booz le hace saber a Ruth en ese mismo momento que había otro pariente cercano que tenía derecho y el deber de redimir antes que él. Bueno, ¿sabe qué? Me parece que Booz estaba también bastante informado, porque se despierta sobresaltado y sin embargo tiene esta información actualizada, ¿no? Él sabe, evidentemente lo había considerado el deber de hacerlo, redimir a Ruth y las propiedades, había considerado el deber de hacerlo y había considerado la oportunidad que allí tenía. Entonces ya sabía que había otro pariente más cercano. Él ya lo sabía y hasta parece que también lo venía pensando. Y le aseguró a Ruth que procuraría redimirla, que haría todo lo posible. Enseguida le dio su paz, le dijo que descansase, debe haber tapado los pies, que pasara allí la noche. Sin dudas entre ellos estaría y estaba el buen Dios de Israel. Ahí estaba el borde del manto, el borde azul, los flequitos, de modo que podemos preguntarnos con libertad y tener una certera respuesta. La pregunta es: ¿hubo relaciones físicas entre ellos aquella noche? ¿Hubo relaciones sexuales aquella noche en aquel encuentro? Bueno, mis amigos, estoy convencido que no. La Biblia es clara y es explícita al relatar y exponer pecados sexuales en varias y diferentes ocasiones. Cuando lo tiene que decir, lo dice. Pero aquí hay un ambiente, un halo de santidad bajo la ley de Dios que nos da la segura pauta que no hubo contacto físico alguno entre ellos en aquella noche. Piense, incluso el manto del varón piadoso no se había extendido sobre ella todavía. Y les recordaba a los dos
los límites de los mandamientos de Dios. Tal cual Dios lo había dicho, ellos lo sabían en la Torá. Es interesante que cuando el varón judío toma a alguien por esposa, extiende su talit, su manto de oración, y la cobija, por así decirlo, a la esposa bajo su talit. Entonces están bajo las alas de Dios y la esposa bajo las alas de ese canaf, ese manto de oración, y también lo estarán sus hijos, su familia. Entonces podemos estar seguros de que fueron obedientes a los límites de la palabra del Señor en medio de ellos. Terminando, bueno, tengo unos minutos más, terminando el capítulo 3, voy a leer en esta oportunidad versículos 14 al 18. Dice allí Ruth 3:14. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: que no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había dicho y había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Bien, amigos, volvemos al primer versículo donde comencé la lectura. Allí Booz le dice a Ruth: descansa hasta la mañana a mis pies. Descansa hasta la mañana, le había dicho Booz a Ruth, pero creo que, mire, ambos creo que ni pudieron dormir profundamente por el gozo que tenían por lo que les sucedía. Era algo bueno de parte de Dios. Él debe haber estado muy contento por poder redimir legítimamente a una joven preciosa, mujer virtuosa, y debe haber estado pensando en la oscuridad, cómo proceder con su pariente en la mañana siguiente, y los jueces del pueblo para resolver el caso. Claro. Además podemos imaginar que ella ahí a sus pies, en silencio, tapadita, con sus ojos cerrados y bajo la frescura de la noche, debe haber dado gracias a Dios, emocionada por esta nueva instancia de su vida, porque era muy importante para ella, por la gracia de Dios y por la gracia de este caballero de Belén. Bien, antes que amaneciera, como lo leímos recién, antes que amaneciera plenamente, digamos, se levantaron. Booz puso 6 medidas de cereales en su manto. Ahora, esa palabra para manto es otra, no tiene que ver con el manto de Booz, no, es el manto de la mujer. Es la palabra hebrea mitpakat. Es un chal largo que cubría a la mujer desde su cabeza hasta casi los pies, y luego se lo sacó, se puso el cereal allí, y luego se lo puso sobre su espalda, y ella se fue a la ciudad. Llegando a casa, Ruth le contó a Noemí todo lo sucedido, y Noemí le dijo que quedara en casa esperando comprobar cómo Booz resolvería el caso en la mañana. Seguramente que lo iba a hacer con premura. Estando decidido a redimir a Ruth y a aquellas tierras, Booz iba a hacer planes bien temprano, planes inteligentes. Yo creo que se quedó pensando sin dormir, pensando cómo hacerlo, planes inteligentes para lograr el derecho legítimo de redimir. No resulta difícil descubrir a esta altura, podemos asegurarlo, no difícil
No es difícil descubrir a esta altura que Booz amaba a Ruth. La había observado por semanas y había confirmado que era mujer virtuosa, sin contar de su belleza, que podemos suponer que era una mujer, una jovencita muy bella. Bueno, vamos terminando, cerrando este capítulo. Me queda un minuto de tiempo en este programa número 10 y vamos a terminar con unas reflexiones para nosotros. Hemos usado tres programas con este capítulo 3 y ha sido muy, muy importante para nosotros, tan importante para ellos y el linaje que ellos estaban allí protagonizando, la familia, la descendencia familiar. Pero ellos respetaron los límites de Dios en todo momento. Y entonces a nosotros nos viene la enseñanza y debemos preguntarnos, ¿respetas los límites que Dios impone en su palabra? Qué buena pregunta. Otra pregunta, aunque nosotros no usemos ese manto, el manto del varón judío, aunque nosotros no usemos ese manto, ¿riges los actos de tu vida bajo los mandamientos de Dios? Porque el manto en definitivo les marcaba los límites y les marcaba el recuerdo de los mandamientos y el límite del borde azul, bajo el azul del cielo, bajo la presencia de Dios. Ahora, de nuevo lo digo, aunque no usemos nosotros ese manto, ¿regimos los actos de nuestra vida bajo los mandamientos de Dios? Otra pregunta que nos podemos hacer los caballeros. ¿Apuntas a ser un caballero prudente, como lo fue Booz en todo momento? Respetuoso, espiritual, con palabras medidas, exactas, adecuadas. Pero también mirando a Ruth, nos podemos preguntar, ¿apuntas tú a ser una jovencita virtuosa? Que muchos y hasta todos puedan observar tus virtudes como mujer y tus virtudes espirituales. Y esta es una pregunta como para todos nosotros. ¿Eres respetable ante los ojos de los extraños? Bueno, mis amigos, hermosas conclusiones y nos podríamos quedar pensando y meditando y sacar algunas preguntas y reflexiones más de esta preciosa historia. La historia continúa. Tempranito Booz va a hacer todos los trámites para tratar de redimir a Ruth y tomarla por esposa. Sí, lo pueden leer allí. Nos encontramos en nuestro próximo programa para seguir con esta bendecida historia bíblica que nos ilustra, pero también nos deja grandes ejemplos espirituales. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final en esta oportunidad. Los espero en el próximo programa. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Si le ha parecido interesante este estudio sobre el libro de Ruth, le informamos que puede adquirir el libro Ruth y su encuentro con el Caballero Redentor, que complementa el estudio que brindamos por radio y videos. El libro está disponible en amazon.com, tanto en papel como en formato digital Kindle. Pero si usted vive en Argentina, para adquirirlo puede contactarse al WhatsApp más 54 911 4417 4842. Muchas gracias. Les saludamos con la gracia del Señor y los esperamos en nuestro próximo encuentro.